Bien, vuelvo a arrancar ahora que quede grabado. Les decía que hoy vamos a arrancar con el hospital, vamos a resolver algunos ejercicios del hospital de la práctica, ¿sí? Que fue el último tema teórico que se vio. Y después vamos a aprovechar la última parte de la clase para resolver dudas, ¿sí? Esta es la última clase práctica antes del parcial, después va a haber consultas, ¿sí? Que ya les digo, mañana, el horario que veníamos dando clase los viernes, que es de 15 a 16, y el próximo miércoles, el miércoles anterior al parcial, a las 13 horas. Igualmente después por foro le vamos a comunicar esto oficialmente para que todos lo reciban en el mail. Así que si hay consultas sobre cualquier ejercicio de la práctica 7, perdón, de la práctica 6 de derivadas, pueden hacerlas en el chat, así mientras Álvaro va a explicar algunos ejercicios del hospital, nosotros tomamos nota y después podemos resolver las consultas o dudas que haya. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, entonces ya son 5 y 5, así que yo me silencio y te dejo, Álvaro, para que vayas compartiendo. Vale. Bueno, algún ejercicio práctico sobre lo que vieron en la teoría del hospital, ¿vale? Acuérdense que el hospital es una herramienta y nos va a servir para resolver cierto tipo de indeterminaciones, ¿vale? Principalmente las que sean 0 o las infinito sobre infinito, ¿vale? Se tienen que dar algunas condiciones para poder aplicarlo en teoría, pero bueno, vamos a repetir. Y vamos a meternos directamente en la resolución, ¿vale? Vamos a ver el primer caso de un infinito A del ejercicio 17, ¿vale? Que en realidad también se puede resolver sin L'Hopital, pero bueno, vamos a aplicar L'Hopital para ver. No deja de ser una división de dos funciones, ¿vale? Que cuando sustituimos los valores del límite nos va a quedar infinito sobre infinito, que es indeterminado. ¿Vale? Esto podríamos resolverlo dividiendo por la potencia de mayor orden, arriba y abajo, ¿vale? Como ya hemos visto en la resolución de límites, pero vamos a aplicar L'Hopital. En este caso, en las condiciones para poder aplicarlo es la integración que se puede utilizar. Y entonces lo que vamos a hacer con L'Hopital es derivar el numerador y el denominador de forma independiente, ¿vale? Las reglas de derivación de un cociente de funciones. Tiene que ser lo que hay en el numerador, se deriva por un dado, y lo que hay en el denominador se deriva por otro lado, ¿vale? Entonces aquí aplicamos L'Hopital y vamos a derivar. La unidad del numerador pues sería, esto lo vamos a hacer, si voy muy rápido me lo dicen, sería 3x cuadrado x, ¿vale? Ya lo han visto en innumerables ocasiones, la derivada de un polinomio. Y la del denominador pues sería 3x cuadrado más 7. Volvemos a sustituir y me va a quedar otra vez infinito sobre infinito igual a indeterminación, ¿vale? L'Hopital se puede aplicar las veces que sean necesarias, ¿vale? Hasta indeterminación. Entonces aquí aplicaríamos otra vez L'Hopital derivando arriba y abajo. ¿Vale? Vuelvo a derivar el numerador, me va a quedar 6 más 4, y derivo el denominador y me queda 6x, ¿vale? Vuelvo a sustituir y me vuelve a quedar infinito sobre infinito igual a 100. Así que aplico otra vez L'Hopital y ya va a quedar la resolución de este límite. Deriva arriba y deriva abajo me va a quedar 6 y este es el resultado del límite, ¿vale? Que repito, me daría exactamente igual si no aplico L'Hopital. ¿Se entendió bien? Sí, profe. Bien.
Bueno, vamos al apartado B, tipo de indeterminación. En este límite tenemos ahora x cuando tiende a 0 de x por el seno de x por la tangente de x. ¿Vale? Sustituyo ahora y me queda 0 sobre 0. Y esto es indeterminado. ¿Vale? ¿Y tal? Derivo arriba. Aquí sí vamos a aplicar, en cada caso habrá que aplicar las reglas de derivación y de la cadena de funciones, y será entonces la derivada del primero, que es 1, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es coseno de x, ¿vale? Y aquí la derivada de la tangente, ¿vale? Que es la secante al cuadrado de x. Que no nos acordamos de cuál es. No, yo también se puede resolver de otra manera. Voy a hacer el inciso acá. ¿Vale? Sabemos que la tangente de x es el seno de x entre el coseno de x. ¿No? Bueno, pues derivo esto. Esto es un cociente de funciones. La derivada del numerador, que es coseno de x, por el denominador sin derivar, menos la derivada del el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que es menos seno de x. Partido coseno de x al cuadrado, ¿vale? Entonces aquí me va a quedar coseno de x al cuadrado más seno de x al partido coseno de x al cuadrado, ¿vale? Esto es una regla trigonométrica y sabemos que vale 1. Entonces me va a quedar 1 partido el x al cuadrado, que es la secante al cuadrado de x, ¿vale? Esto por si no nos acordamos en algún momento de cuál es la derivada de la tangente. Bueno, hemos derivado, ¿vale? Y entonces ahora sustituyo el límite. Me va a quedar 1 por seno de 0, ¿vale? Que es 0, más por el coseno de 0, que es 1, partido la secante de 0, que es 1. ¿Vale? Y esto es igual a 0 sobre 1, igual, ¿vale? Ahí quedaría resuelto el límite con L'Hopital. A ver, otro ejemplo. El C es el límite cuando la x tiende a 0 de x, logaritmo neperiano de x, ¿vale? Aquí nos va a quedar 0 por infinito, ¿vale? En principio podríamos pensar que este no está dentro de las indeterminaciones que es tal, pero bueno, si hacemos un pequeño truquito que siempre va a ocurrir en este tipo de, más o menos en este tipo de indeterminaciones, ¿vale? Que es el siguiente. Yo esto que tengo acá lo puedo escribir de la siguiente manera, ¿no? Esto es lo mismo que esto, ¿vale? Ahora, si sustituyo aquí, sí me va a quedar infinito. Y esto sí es una determinación que se puede resolver por L'Hopital. ¿Se entiende esto que hemos hecho? Esto se puede escribir así, es lo mismo. Pero efectos de resolución del límite ahora sí me permite aplicar la regla de L'Hopital, ¿vale? Entonces, pues nada. Profe, pero si hay x, ¿por qué es infinito sobre infinito? Porque 1 sobre 0, ¿cuánto es? Ah, sí, gracias. Es Álvaro. infinito. Dime. Sí, una sola cosita que es que cuando x tiende a 0, el logaritmo se va a menos infinito. Menos Pero infinito, igualmente ¿verdad? sigue siendo la misma indeterminación. Así Sí. que, nada, era una cosita para agregar. La gráfica del logaritmo hace algo así, ¿vale? Entonces, evidentemente, cuando se acerca por acá al 0, que está aquí, esto tiende a menos. Cuando se va más infinito, pues se va más infinito. Es así, ¿vale? Bueno, entonces aplicamos L'Hopital y nada, vamos a derivar cada uno de forma independiente. La derivada del logaritmo sabemos que es 1 partido por x, por la derivada de x, que es 1 de la cadena, hago siempre, y la derivada de esto, bueno, podemos plantear de varias maneras. Yo
Normalmente me gusta hacerlo así, pero esto lo potencia, ¿no? Y es más fácil trabajar con derivadas de potencias que hacer toda la operatoria para la derivada de un cociente, ¿no? ¿Cómo sería la derivada de esto? Pues sería bajo el menos, y aquí le resto 1, ¿no? Pues me quedaría menos 1 por x elevado a menos 2, y esto es igual a menos 1 partido de x al cuadrado. Si lo hacen multiplicando el cociente va a quedar lo mismo. Bueno, pues entonces esto es menos 1 partido x al cuadrado, ¿vale? Me queda libre cuando la x tiende a 0, numerador por denominador, denominador por numerador, ¿vale? Cuando la x tiende a 0, aquí simplifico y me queda menos x, y entonces esto es igual a 0. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Vale? ¿Vale? No escuché. Alguien dijo algo, ¿no? Sí, sí dicen que sí en el foro también. No, En el chat. Ah, ok. Bueno, el apartado D es también una determinación infinito sobre infinito, ¿vale? Como lo que habíamos visto, lo cual si quieres abrir esa la salto porque la trabajen ellos. Sí, sí. Que Vamos sea con un ejemplo de cada uno, como para que ellos puedan avanzar, si no les robamos. Vale, ahí, que esa es... Vale. Vamos con el apartado E, que esa sí es una nueva. Vale. Bueno, como todos los límites, sustituimos y vamos a tener 1 sobre 0, 1 sobre 0, y esto es infinito menos infinito, y esto es indeterminado, ¿vale? Este tipo de determinaciones se resuelven o sacando factor común, o común denominador, o racionalizando, o factorizando, ¿vale? En este caso lo que vamos a hacer es simplemente escribir esto haciendo, ¿vale?, de los denominadores. Entonces, el denominador común va a ser ahora x menos 1 por pereno de x, y aquí me va a quedar x por logaritmo neperiano de x menos x menos 1. ¿Se entiende eso que he hecho ahí? Mínimo común múltiplo, ¿vale? Se multiplican y ahora este se divide entre esto, se multiplica por el numerador y esto se divide por el numerador, ¿vale? Como si tuviéramos un ejemplo sencillo, ¿vale? 1/2 menos 1/4. Igual, pero con funciones, ¿vale? Eso, venga, sigo entonces. Sí, sí. Vale, perfecto. Bueno, y ahora sustituyo. Bueno, puedo operar un poquito. Voy a sustituir y me va a quedar 1 por 0 menos 1 más 1, ¿vale? Y abajo me va a quedar 0, y esto es 0 sobre 0. Y ya es uno de los casos para poder aplicar L'Hopital, ¿vale? Entonces aplico el L'Hopital. Arriba y abajo, o sea, derivo arriba y abajo. La derivada del numerador, bueno, será aquí funciones, pues entonces aplicamos la regla para el producto de funciones. Será la derivada del primero, que es 1, por el segundo sin derivar, voy a ir poniendo un paréntesis, más el primero sin derivar, el logaritmo, el segundo, ¿vale? Menos la derivada de x, que es 1, y más la derivada de 1, que es 0. Y abajo también un producto de dos funciones. Será la derivada del primero, que es 1, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por lo que es el logaritmo, que es 1 partido por x. ¿Vale? ¿Se entiende? Pues sustituyo aquí el límite, me va a quedar 1 más logaritmo 1, que es 0, más 1 sobre 1 sobre 1, que es 1,
Y abajo me va a quedar 1 por 0 más 0 por 1. ¿Vale? Y esto es igual a 0 sobre 0. Otra determinación, aplicar L'Hopital todas las veces que sea necesario hasta que me dé un valor. ¿Vale? Bueno, derivo. Profe, ¿puede volver a la imagen? Sí. Ahí está, gracias, profe. Ahí está, vale. Bueno, esto lo puedo operar un poquito para que quede más simplificado y sea más fácil de derivar, ¿vale? Lo voy a poner aquí abajo. ¿Vale? Este que hemos hecho acá antes de sustituir. Luego nos va a resultar un poquito más fácil de derivar. Esto que hay aquí es 1, ¿no? X menos 1 es 0, por lo cual arriba me queda el logaritmo neperiano de x. ¿Vale? Y abajo no le puedo hacer demasiado, abajo se va a quedar así. Logaritmo neperiano de x. Bueno, puedo quitarle, multiplicar esto de acá, me va a quedar más 1 menos 1 partido x. Y sobre eso, un poquito más sencillo. Derivamos eso que teníamos ahí. Voy a poner aquí, simplificamos rápido. Entonces me va a quedar la derivada del numerador, que es 1 partido x, partido 1 partido x, que es la derivada del logaritmo. Aquí pone producto de dos funciones de la cociente. Me va a quedar la derivada del primero, que es 1, el 1 es un derivar, por la derivada del segundo, partido así, al cuadrado del denominador. Entonces ahora voy a ir, me va a quedar arriba ya un 1, y abajo me va a quedar 1 más, esto va a ser 0, 1 menos 1 es 0, por lo cual este es el que está restando, me va a quedar 1 sobre 1, 1. ¿Vale? Ese sería el valor del límite. ¿Se entendió? Bueno, vamos a ver otro tipo de, el f, que es otro tipo de determinaciones para este límite. El límite con la que tiende a infinito de 1 más 3 partido x menos 1 elevado a 2x cuadrado. ¿Vale? El tuyo me va a quedar aquí en 1, es algo elevado, dividido por infinito es 0, esto va a ser 0, lo que va a quedar un 1 acá, y elevado a infinito. Esto es una indeterminación. ¿Cómo resuelvo este tipo de determinaciones? Bueno, yo tengo que saber, o suponer más bien, que este límite tiene un valor, ¿vale? L, el que sea. Y entonces ahora vamos a aplicar, porque a mí lo que me está molestando acá es tener esta función en el exponente. Entonces aplico de forma natural los logaritmos neperianos, ¿vale? Entonces el logaritmo neperiano del límite por aquí de esta función ¿vale? Será igual al logaritmo neperiano de L. Pues yo digo que el que sea L, un límite, ¿vale? Y ahora voy a trabajar en este lado de la igualdad. Bueno, esto es igual al límite cuando la x del logaritmo neperiano de la función ¿vale? Aplicando propiedades de logaritmos, puedo bajar el exponente, entonces me va a quedar el límite cuando la x tiende a infinito de 2x cuadrado, logaritmo neperiano de 1 más 3x menos 1. Como podéis ver, ya me he quitado el exponente este que me estaba molestando, ya está abajo, ¿vale?
Entonces, ahora lo que hago es sustituir. ¿Vale? Va a quedar una determinación que es infinito en este lado de acá por logaritmo, esto hemos dicho que era 0, logaritmo de 1, ¿cuánto es? 0. ¿Vale? Y esta es una de las determinaciones que hemos visto antes también. ¿Vale? Entonces, para resolverla, tengo que escribirla de otra manera. Dicho, ¿cómo era? Porque yo estoy buscando determinaciones de este tipo para aplicar el ópito. Dice ¿Vale? Martín que hagas la recíproca de 2x. ¿Vale? 2x cuadrado debe ser. Sí. Esto lo puedo escribir. Y si ahora sustituyo, sí voy a tener, ¿vale? Lo que estaba buscando que es. ¿Vale? Y aquí sí puedo aplicar L'Hopital. Casi todas las determinaciones que son así, 1 elevado a infinito, o 0, no, o infinito elevado a 0, se resuelven de esta manera. Cuando tengamos, normalmente cuando hay una función como exponente de otra, pensemos en aplicar logaritmos, ¿vale? Bueno, derivamos, entonces me queda el logaritmo, es 1 partido por lo que hay dentro. Esto lo va a molestar acá. Por acá. Vale, hemos dicho que es 1 partido esto. ¿Sabe? Tengo que aprender a escribir más pequeño. Bueno, derivo que es el logaritmo es 1 partido por lo que hay dentro por la derivada de lo de dentro, ¿vale? Acordado de la regla de la cadena. Eso es 0 más derivada del primero que es 0, por este es el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, por la derivada del denominador que es 1, partido x menos 1 al cuadrado, ¿vale? Eso por un lado, y abajo tenemos esta cosa de acá, mismo otra vez, o sea, esto es un medio, ¿vale? Por x elevado a menos 2. O derivo sobre potencia, que es más sencillo, ¿no? Entonces, el 1 medio queda fuera antes, bajo el 2 y le resto 1, ¿vale? Así me va a quedar. Me va a quedar entonces menos 1 partido x, ¿vale? Pues lo pongo acá. ¿Vale? Perfecto. Si ahora lo que hago, bueno, podemos hacer un poquito de operaciones para dejarlo más un poco. Me va a quedar límite de la x tiende a más infinito. Bueno, vamos a operar un poquito esto. Esto me va a quedar 1. ¿Vale? Esto sube arriba, Álvaro, x menos 1. Sí, allí sí, Eve sí. está consultando porque dice que no entendió cuándo aplicaste el hospital. Lo apliqué cuando yo escriba LH aquí, ¿vale? Después Este de límite intento llegar a la resolver indeterminación. acá, ¿vale? Aquí empiezo a aplicar L'Hopital, ¿vale? Cuando he conseguido llevar la indeterminación a un 0 partido por 0 o un infinito, en este caso, acá. Entonces aquí ya se dan las condiciones para que yo pueda empezar a derivar arriba y abajo, ¿vale? Sería esta la primera derivada que he hecho, ¿vale? Derivada del numerador, que me da, y la derivada del denominador, que me da esto de acá. Ahí está. ¿Se entiende? Bueno, esto que hay acá, ¿vale? Lo voy a escribir. Esto me va a quedar x más 2, 1, ¿vale? Por lo que hay acá. Entonces me voy a ir a la siguiente.
Está muy chica ya. ¿Vale? Voy a la siguiente. Límite donde x tiende a más infinito. ¿Vale? Esto me iba a ver, me ayuda a saber cómo quedaba esto. Me quedaba 1 partido x más 2 partido x menos 1, ¿no? En ese lado. Por No lo que recuerdo. tenemos aquí 0, aquí menos 1. ¿Querés No, volver para menos. atrás? Yo hago la captura y te lo dicto. No, ya estoy ya. Quedaba esto en el otro lado. ¿Vale? Dividido menos 1 partido x3. ¿Vale? Sigo trabajándole un poquito la expresión para que quede más sencilla, ¿vale? Aquí me queda x menos 1 arriba y abajo x más 2. En realidad este x más 1 se me va a simplificar con el que tengo 1 al cuadrado. acá, al cuadrado. Vale, lo hacemos en el siguiente paso y ya lo dejamos listo. Entonces me va a quedar límite cuando la x tiende a más infinito. Me va a quedar 3, ¿vale? Partido x más 2 por x menos 1. Se ha ido... Aquí le diría lo que hace. Espérate. Eso, este se ha ido al cuadrado con este. Por ahí para que se vea. Y me queda menos 1 partido x al cubo. Luego esto es el límite cuando la x tiende a más infinito, ¿vale? Numerador por denominador, 3x cubo, el menos se anula, pues más, menos el partido, x más 2 por x menos 1. Ahí queda un poquito mejor toda la expresión, ¿vale? Entonces ahí vuelvo a sustituir y me va a quedar infinito sobre infinito. Una determinación, pero como está dentro del tipo de las determinaciones del L'Hopital, ¿vale? Pues puedo aplicar en vez. Y aplico otra vez L'Hopital. Bueno, voy a dar x cuadrado. Hasta aquí vamos a derivar unas cuantas veces, ¿sabéis? Para llegar. Derivar al primero será 1. Sí, 2 veces más. Por ahí podrías hacer el producto abajo, Claro, que te porque, quede, claro, para no tener que hacer, sí. O que saber, te quede chicos, el también polinomio. que este tipo de límites los podemos resolver sin aplicar L'Hopital también, ¿no? Claro. Porque hay Como que lo que nos va bajar a el dar grado eso. 3 a 2 y después a 1, Claro. que ya se hace 0. O sea, se Pero hace bueno, grado 0 el denominador. claro, podemos multiplicar Está al cuadrado. aquí. Menos x más 2x menos 2, ¿vale? Me va a quedar entonces el límite cuando la x tienda a más infinito. De grado, aquí me va a quedar x cuadrado más x menos 2, ¿vale? Ojo que arriba derivaste y abajo no, me parece. Perdón, sí. Espérate. Si quiero derivado. Vamos a derivar. Bueno, me va a quedar en más 1. ¿Vale? Esa es la derivada de abajo. Que vuelvo a sustituir, me va a quedar infinito sobre infinito. Esto es una indeterminación. Vuelvo a aplicar. Profe, perdón, Sí. pero no entendí por qué quedó 6x cuadrado. La derivada de 3x al cubo, perdón, esto está en un 9. Tienes razón. Tienes razón. Toda razón. 3 baja, multiplicado por 3 es 9. Sí. ¿Vale? Vuelvo a derivar arriba, me va a quedar 18x. Y la de abajo me va a quedar 2. ¿Vale? Entonces ya con un sustituyo me va a quedar infinito. ¿Vale? Y eso ya sí es un límite aceptado. ¿Vale? Entonces, acordaros al principio que habíamos dicho que todo lo que había en este lado de la igualdad, ¿vale? Suponíamos que tenía un límite, ¿vale? Por lo tanto, esto lo hemos resuelto, nos queda infinito y eso es un neperiano de
el límite que hayamos supuesto, ¿no? ¿Vale? Entonces hay que resolver este logaritmo. Nosotros lo que necesitamos es el límite, no el logaritmo neperiano, el límite. ¿Vale? ¿Cómo? Bueno, pues aplicando teoría del logaritmo, ¿no? En general, si tenemos un logaritmo en cualquier base es igual a un número, ¿vale? La teoría general del logaritmo dice a cuánto tengo que base para que me dé ese número, ¿vale? Es lo que voy a hacer acá. La base es el número e, el de los logaritmos neperianos, ¿no? Entonces, ¿a cuánto tengo que elevar ese logaritmo para que me dé esa base para que me dé el número, ¿vale? ¿Y cuánto es elevado a infinito? Pues es infinito. Por lo tanto, el límite que estamos buscando es infinito. ¿Se entiende eso? Puede ser un poco lioso esa parte. ¿Vale? Eso es en la primera parte del ejercicio. Antes de aplicar logaritmos. No, esperamos. Acá. ¿Vale? Bueno, aplicamos logaritmos a un lado de la igualdad y al otro lado de la igualdad, suponiendo que este límite vale L. ¿Vale? Y dije, bueno, vamos a trabajar en este lado de la igualdad. Hemos lado hasta que hemos llegado a una solución que es infinito. ¿Vale? Aquí. Ahora me queda resolver L, que es lo que estoy buscando yo en este ejercicio. ¿Vale? Ese supuesto que tenía. ¿Vale? Y eso se aplica con la regla fundamental de los logaritmos. ¿Vale? Que se aplica así. Solo que el logaritmo neperiano, ¿no? Tiene una vamos que es el número e. ¿Vale? ¿Se entendió? Sabri, con esto vimos todos los tipos, creo, ¿no? Sí. Ahí dicen que sí, que se entendió. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos el resto ya para que lo trabajen los chicos? Ya son todos... ¿Hicimos el de infinito menos infinito? Todos definidos. Sí, se lo hemos hecho Bien. también. Bueno, Hemos hecho infinito sobre infinito, 0 sobre infinito, 0 por infinito y los que son con exponentes de funciones. del tipo infinito menos infinito, decía. A ver, déjame ver. Hecho uno. Sí, hemos hecho el E. Ah, sí, L. Ahí está. Ahí lo vi. Bien. Bueno, en el chat hubo una sola consulta, ¿sí? No sé si todos entraron cuando recién empezamos, por ahí alguno entró más tarde. Les habíamos comentado que íbamos a ver el hospital en la primera parte de la clase y después íbamos a dedicar la siguiente parte de la clase a ver consultas que tengan sobre ejercicios anteriores. Una de las chicas consultó el ejercicio 13E. Así que ahí comparto pantalla para mostrarlo, si te parece. Vale. Si no hay más Sí, dudas sí, del vale. hospital, pasamos a las consultas. Si tienen más consultas, lo ideal sería que las vayan poniendo en el chat, así vamos preparando, ¿sí? Ya no hay más temas nuevos para ver, así que a partir de ahora sería todo consulta. Profe, Sí. en mi caso particular, yo me escucho la regla de la cadena y miré en teoría, miré las clases de práctica y las teóricas, incluso busqué en la bibliografía y como que lo entiendo cuando lo leo, pero después al aplicarlo suelo que bien y no sé si me podría dar una explicación rapidita como para ver si ahora la cacho. Dale. Termino con esto y vamos a hacer un ejercicio de regla de la cadena puntual para que lo veas. Ahí entonces voy a compartir. No recuerdo, a ver si puedo ver el chat. ¿Ya se está viendo? Me avisan si ya se está viendo. Sí. ¿Quién fue el que consultó por el 13E? El 13E lo habíamos resuelto completo el día que explicamos estudio de funciones, ¿sí? Coincidía justo. No sé si lo pudiste ver. A ver quién era que hizo la consulta, recién me fijé. La consulta fue hecha por Belén.
Bien. La duda de Belén era para sacar la derivada segunda. Lo habíamos hecho, así que ahí lo voy a buscar. No sé hasta dónde pudiste llegar, Belén, con este. Lo vi, pero me quedó mal. ¿No te quedó? Mira, acá tenemos la derivada segunda. Sí, no, La derivada primera me te quedó. dio x por x más 16 en el numerador, dividido 4 por x más 8 al cuadrado. Sí, profe. Bueno, entonces, vamos a partir de ahí para derivar. Fíjate, la derivada del primero, o sea, la derivada del numerador sería x derivado que es 1 por x más 16 sin derivar. Está acá. Uy, disculpen el ruido. Ay. Miguel, ¿sabes qué? Yo siempre veo que Miguel arranca desde la diapositiva que quiere y yo siempre arranco de 0, 0. No sé cuál es el... ¿Qué es lo que tendría que...? Hay que poner desde la diapositiva que querés empezar. Eso se selecciona arriba. Aplicación con A diapositiva, ver si puedo algo puedes salir. poner. Acá, yo estoy acá O, en esta, en la 12. Y pongo... sí, desde la diapositiva actual pone. Aplicación con diapositiva, arriba, mirá, tenés insertar, diseño, transiciones. Mirá. Sí. Ahí, Ah, presentación con presentación con diapositivas. diapositiva, desde la diapositiva actual. Ay, gracias, Miguel. Está genial. Bueno, entonces, hay que se ve más grande. La derivada de x es 1, entonces queda solamente x más 16 sin derivar. Y después te queda x por la derivada de x más 16, que es 1. ¿Sí? Esta sería la primera parte, la derivada de la función de arriba. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Eso lo habías hecho? Después va la función de abajo sin derivar, 4x más 8 al cuadrado, completito. Después a eso le restás la función de arriba sin derivar, que es x por x más 16, por la derivada de la de abajo, que es 2 por 4, 8, y te queda x más 8 a la 1. Y en el numerador va todo el denominador, perdón, en el denominador va todo el denominador al cuadrado, o sea, 4 al cuadrado, que es 16, y x más 8 al cuadrado, que te va a quedar x más 8 a la cuarta. ¿Sí? Antes de distribuir cualquier cosa, te conviene simplificar, porque fíjate que el término x más 8 aparece en el primer término del numerador y aparece en el segundo término del numerador, además de en el denominador. Entonces puedes simplificar. ¿Sí? ¿Se ve eso, Belén? Sí, profe. Se ve que ¿Hasta ahí había llegado? Sí, en la parte del denominador distribuí directamente el 4, entonces me había quedado con el 2, entonces me había quedado 8x más 16. Y no simplifiqué tampoco, entonces por ahí me cuesta un poco cuando tiene la constante de cómo la tengo que derivar en una división, porque la tengo que dejar igual. Acuérdense que las constantes, siempre, si yo tengo una constante cualquiera, cualquier número, por una función, ¿sí? La derivada va a ser k por la función derivada, ¿sí? Yo puedo dejar k multiplicando afuera y derivo solamente la función. ¿Sí? No sé, pasa que ahí no lo vi como una constante, Ah, bueno, puede pero por pasar. eso me cuesta. Pero igual, Sí, si entendía. ponele que lo hubieras pensado como un producto esto, ¿sí? Cuando haces la derivada del primero te queda 0, entonces todo ese término se te va. Y te va a quedar solamente la derivada del segundo, que es 4 por la derivada del segundo, es 4 por 2 por x más 8. 4 por 2 es 8 y te queda igual. ¿Sí? Cualquiera de las dos maneras que vos uses para derivar, te tiene que dar lo mismo. Siempre que tengan este tipo
de funciones, fíjense que el denominador va a aparecer en todos los términos. Entonces, a veces conviene simplificarlo antes de volver a derivar para no arrastrar errores, para que sea más sencillo, ¿sí? Y además, para analizar los signos, mucho mejor si tienes menos factores. Después de eso, lo que tenés que hacer es trabajar el numerador, ¿sí? Vas a tener que llegar a un polinomio que vos puedas factorizar. En este caso, al hacer todas las operaciones, no llegás a un polinomio, sino que llegás directamente a una constante, mucho más sencillo para analizar, ¿sí? Pero si no, vos tendrías que hacer acá todos los productos, ¿sí? Juntar los términos que tienen x cuadrado con los que tienen x cuadrado, los que tienen x a la 1 con los que tienen x a la 1. Si hubiera un término elevado a la x al cubo, también los agrupás, ¿sí? Para que te quede un solo polinomio que vos después puedas factorizar. Que en este caso coincide que es simplemente una constante, entonces es mucho más sencillo para poder analizar los signos después. Porque siempre es positivo el numerador, analizas el signo del denominador, ¿no? ¿Sí? Sí, gracias. Igual, no sé si querés copiarlo ahora, pero hay un video donde está explicado todo este ejercicio. Así que si querés después revisarlo, el día de que explicamos análisis de funciones, fue el que No me había usé. olvidado de que sea el día de... Me escucho eco cuando hablas, perdón. Este ejercicio lo hicimos completito, así que si tenés ahí, si querés mirarlo de nuevo, lo podés mirar. Veo el video. ¿Se entendió igual hasta acá? Lo que vimos ahora, lo que revisamos de nuevo. A los demás chicos, no sé si alguno también tenía dudas sobre este ejercicio, lo había podido hacer, o si lo está mirando ahora por primera vez, ¿se entendió? Ahí dice que sí, Sabri. Bueno. A ver. ¿Querés pasar al...? Había otra duda, ¿no? Ahí. Sí, es para graficar, con condiciones para graficar. Ah, bien. Pero no lo alcanzo a ver. ¿Qué número era? 16b. Trazar la gráfica de una curva continua que cumpla con distintas condiciones. Bueno. A No ver. sé si- O ir al ejercicio al Después, que teníamos en el foro. sí, no sé si está Rocío, pero por ahí podemos, No, si no, hacer este que nos piden y después. dale, después vamos a ese Eh, último acabado y le avisamos que vaya a mirar la grabación. Perfecto. Vamos. Y cambio la diapositiva que estaba compartiendo porque no era la misma. Vamos a arrancar con una nueva. Ahí se ve. ¿El 16B pidieron? Sí, Sabri. ¿Ya se está viendo? Ahí podría Sí. haber traído. Martín es el que lo pidió. Bueno. Bueno. El B. Lo que hay que hacer en este ejercicio es un poco traducir, ¿sí?, al lenguaje gráfico, vendría a ser, qué significa cada una de estas condiciones, ¿sí? Entonces, vamos a realizar un gráfico que no necesariamente va a ser el único, ¿sí? Tal vez ustedes hagan otros, encuentren otro gráfico con las mismas condiciones. No sé qué tanto hacer de ejes porque por ahí no me sirve. Pero bueno, hay que ir chequeando cada una de estas condiciones que están acá, qué significa, ¿sí? Que el límite de la función para cuando x tiende a menos infinito sea 4. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Además de ser un simple límite, ahí podemos sacar un dato acerca de la función f de x, que es la que hay que graficar. ¿Qué pasaba cuando el límite, para cuando x tendía a más o menos infinito?
de la función era L, ¿qué podíamos decir? A ver, ¿qué dicen? Hay una asíntota, sí, pero ¿qué tipo de asíntota? Horizontal. Una asíntota horizontal, perfecto. Entonces, I igual a L es asíntota horizontal, ¿para cuándo? Para cuando X tiende a menos infinito. ¿Sí? Entonces, L, que en este caso es 4, si esto es 1, 2, 3, 4, tendríamos de este lado, a la izquierda del eje Y, una asíntota horizontal. ¿Sí? Vamos a dejarla marcada ahí, por ahora es el único dato que tenemos. Después tenemos que el límite para cuando X tiende a 1 de las funciones más infinito. Estamos acá en 1, ¿sí? Tiende a más infinito. ¿Qué significa eso? Una asíntota vertical. Muy bien. Y igual 1 es asíntota vertical, perdón, X igual 1. X igual 1 es asíntota vertical. ¿Sí? Acá vamos a trazar una recta entonces vertical. Después nos dice, la derivada de la función es positiva desde menos 1, desde menos infinito hasta 1, y desde 5 a más infinito. ¿Qué pasaba con la función cuando la derivada era positiva? Es creciente. Crece, perfecto. Y cuando es negativa, Crece. decrece. Entonces, vamos a armar acá, dijimos hasta 1, de 1 hasta 1, 2, 3, 4. Estoy usando distintas escalas, disculpen porque me quedó medio pequeño el par de ejes, pero estaríamos acá, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Voy a hacer esto como solamente para fines gráficos, no es nada de la gráfica, ¿sí? Es solamente para tener las condiciones acomodadas. Acá crece, ayúdenme que no me equivoque, acá crece y acá decrece. ¿Sí? Esto me sirve o me ayuda a mí, capaz que ustedes también, si lo usan de esta manera, les ayuda para ubicar los intervalos de crecimiento y concavidad acá en la gráfica también. Después nos dice que la derivada primera en 5 es 0. Fíjense acá, en x igual 5, la derivada primera es 0. Eso sería un punto crítico, ¿sí? Y fíjense que alrededor de ese punto crítico, la función cambia de, la derivada primera, perdón, cambia de positiva a negativa o de negativa a positiva. ¿Qué ¿Sería significa un eso? mínimo? Hay un mínimo, ¿sí? Porque decrece y vuelve a crecer. Perfecto. Entonces, en 5, f de 5, que no sabemos cuánto vale, pero en 5, f de 5, en ese punto, ¿sí? Hay un mínimo. Bien, en cualquier punto de por acá hay un mínimo. Vamos a ver si la concavidad me dice cómo lo dibujo. Dice, f segunda es positiva, f derivada segunda, perdón, o sea, la derivada segunda de f, es positiva en el intervalo desde 1 hasta más infinita. ¿Qué pasaba cuando, más infinito? ¿Qué pasaba cuando la derivada segunda era positiva? ¿Cómo era la función? Cóncava Cóncavo hacia arriba. hacia arriba. Bien, le vamos a poner unas flechitas. Entonces, sabemos que hay un mínimo en alguno de estos puntos, ¿sí? En algún punto 5, f de 5. Podemos poner que es este punto, porque no dice específicamente cuál, así que podemos decir que es este. ¿Sí? Ahora, hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta. Dice, trazar la gráfica de la curva continua que cumpla simultáneamente las siguientes condiciones.
yo puedo intentar que esta curva sea continua en todos los puntos, pero no voy a poder, o sea, en todos los puntos menos en uno, ¿sí? En uno, al tener una asíntota vertical, no va a ser continua en uno, ¿sí? Así que vamos a tener que hacer una función partida, sí o sí, porque aparece esta asíntota vertical, ¿sí? Siempre que había una asíntota vertical, sabemos que en ese punto la función es discontinua. Así que va a ser continua en todos los puntos distintos de 1, ¿sí? Para todos los x distintos de 1. Podríamos entonces, como esta parte tiene que ser cóncava hacia arriba, hacer una cosa así. Fíjense que ahí viene la función decreciendo, ¿sí? Viene desde dónde, desde allá, de bien cerquita de 1, viene en el infinito, decreciendo y después empieza a crecer, ¿sí? Y siempre cóncava hacia arriba. ¿Se ve esta parte? Y ahora vamos a dibujar la parte a la izquierda de 1, que siempre crece también, ¿sí? ¿Cómo va a crecer? Si yo la hago por abajo, ¿sí? Y tiene que hacerse asíntota acá y asíntota acá, no es posible, ¿lo ven? La única forma es que sea por arriba. Y al ir por arriba, me cumple, además de las condiciones de las dos asíntotas, me cumple la condición de crecimiento. ¿Sí? Fíjense, puedo hacer que la función sea así. ¿Sí? Ya se acerca cada vez más. Ay, se me clavó. A i igual 4, ¿sí? Y acá se acerca cada vez más a x igual 1. Y esta puede ser una gráfica. Más o menos. ¿Se entendió? Ahí puso que sí, Martín. Buenísimo. Fíjense que esta parte, ustedes como no tenemos el valor funcional en 5, podría haber ido más arriba, podría haber ido más abajo, ¿sí? Es indistinto eso, porque sabemos que hay un mínimo, pero no sabemos exactamente el valor funcional. Bien. ¿Alguna otra consulta que haya habido en el chat? Profe, ahí en el gráfico horizontal llega hasta el eje Y y después no sigue. Porque en realidad la asíntota esta horizontal la estamos analizando para cuando x tiende a menos infinito, ¿sí? Así que es para cuando nosotros tomamos valores muy grandes pero negativos. Ahí es cuando la curva se va a empezar a acercar a la y igual a 4, ¿sí? Ujú. No hace falta que la grafiquemos ni hasta el eje, ni no importa si la pasamos del eje, porque en realidad esto no forma parte de la gráfica, ¿sí? La gráfica sería, voy a borrar, la gráfica sería la que está en rojo. Voy a borrar, ay, porque no se quiere. La gráfica sería la que está en rojo, ¿sí? Se va acercando así, después se va ahí. Y lo mismo de este lado, a ver, voy a borrar. Los otros son ejes auxiliares o las asíntotas, ¿sí? Ahí está. Entonces, si vos la querés graficar completa, podés graficarla. Si querés graficar solo la parte negativa, o sea, la recta que viene desde menos infinito hasta 0 también, ¿sí? Porque es simplemente para que veas que la curva de la función, que es la roja, y ahora voy a poner rojo, se va a acercar a medida que los x tomen valores más grandes, pero negativos, a la asíntota. ¿Sí? Sí, gracias. Bien, Entendí. perfecto. ¿Alguna otra duda? Por ahí también podría haber hecho esto mismo que hice acá con el crecimiento para la concavidad, ¿sí? Podría haber hecho, por ejemplo, acá una flecha así que diga cóncava hacia arriba. Como para ubicarme después de que se estén cumpliendo todas las condiciones en cada intervalo. Además de las asíntotas, mínimos o máximos que puedan aparecer, ¿sí? Que se cumplan también las condiciones de crecimiento
y concavidad que me están indicando en la consigna. A mí me sirve, no sé si a todos les va a servir, pero me sirve para verificarlo. No sé si todos lo grafican igual. Bueno. No sé si hay alguna otra duda. A ver. Por ahora en el foro no, Sabri. Bien. ¿Querés entonces que veamos esos ejercicios que habían quedado en el foro? No sé si está Rocío, pero bueno, que le quede. Por ahí No se todos tienen, encuentra, pero bueno, por ahí algunos también tienen la misma duda. sí, abordamos y ya les queda, por si le toca interpretar en el examen, tienen para ver, para poder resolver. Vale. ¿Pudieron avanzar, hablando de, antes de que empecé a compartir, pudieron avanzar con los ejercicios de diferencial que vimos la clase pasada, de funciones partidas? Ah, es cierto, Ailín había hecho una consulta de la regla de la cadena, casi se me pasa, perdón Ailín, menos mal que la repetiste. Voy a explicar lo de Ailín que está en clase. Después pasamos al siguiente. Ya, perdón Ailín que se me pasa. Ahí estoy copiando. A ver si tengo. ¿Nos sacó a todos o me sacó solamente a mí? Ay, no, a vos, Miguel. Ah, Ailín había consultado sobre regla de la cadena, así que ahí estoy armando, ahí estoy agregando lo que expliqué recién, perfecto. una nueva diapositiva y explico algún ejercicio de regla de la cadena. Vuelvo a compartir porque ahí está. ¿Se ve? Sí, sí. Se ve bien. Bien. Regla de la cadena se utiliza cuando tenemos funciones. Profe, Sí. A ver. los ejercicios de las 4 los pude hacer sin problema. Los que me costaron mucho fueron de las 5. De las 5. A ver, del ejercicio 5. A ver. Claro, porque pide que hagamos derivación implícita con la regla de la cadena. Bueno. Regla de la cadena igual la vas a tener que usar siempre. Si es una regla que siempre que tengas funciones compuestas las vas a tener que usar. Ahí se ve. Sí, profe. Entonces, vamos a hacer el i. ¿Parece? Acá este. Y tenemos una función compuesta acá arriba. Cuando derivamos implícitamente tenemos que indicar respecto de qué variable derivamos, ¿sí? A nuestras x, perdón. Respecto de qué variable derivamos. Si vamos a derivar respecto de x, entonces nos va a quedar la derivada de y con respecto a x como y', y la derivada de x con respecto a x, que va a ser x', nos va a dar 1. ¿Sí? Entonces, empezamos. La derivada de las sumas, ¿sí? Es la suma de las derivadas. Entonces podemos dividir esto en las respectivas derivadas. La derivada del logaritmo de x, ¿cuánto es? A ver. Esa no tiene regla de la cadena porque no hay funciones compuestas. La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Sería por x derivada, pero como x derivada es 1, no hace falta que lo pongamos. ¿Sí? Más. Y acá bajamos la potencia
2 por i a la 1 por i prima, ¿sí? Y acá es donde usamos la regla de la cadena. Cuando recién hicimos x derivada, que dijimos que era 1, y acá ponemos y derivada, que lo dejamos expresado así, porque en este caso no es 1. Acá es donde usamos regla de la cadena. ¿Se ve? Sí, profe. A su vez, lo mismo va a pasar cuando tengamos una función así como esta, que es una función compuesta. ¿Sí? Bien. Menos 2 sobre x. Nos va a quedar menos 2 por x a la menos 1. Cuando baje el menos 1, se va multiplicando con este menos 2, se va a ir el signo menos y nos va a quedar 2. ¿Sí? Y a x le voy a restar 1, entonces me va a quedar menos 2. Que lo puedo expresar así. ¿Sí? De vuelta, multiplico por x prima, pero en este caso x prima es 1, así que no lo pongo. Vamos con el siguiente. Tengo e a la x por i. La derivada de e a la x es e a la x. ¿Sí? Yo tengo la derivada de e a la u, es e a la u por u prima. Entonces, como esto podríamos considerar que es una función, podemos decir que es e a la u por u derivado. ¿Sí? Pensamos que lo que está acá en el exponente es una función u. Entonces, usamos regla de la cadena, pero a su vez acá de vuelta tenemos que volver a derivar. Como si fuera un producto. ¿Se ve? Ahí voy un poquito más despacio porque esta partecita es más compleja. Por un lado, pienso que tengo una función e a la u y busco su derivada, que es e a la u por u'. ¿Sí? Pero a su vez, cuando derivo acá, que sería la derivada de u', tengo un producto. Entonces es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Este era 1, así que lo voy a sacar. ¿Sí? Entonces nos queda esto. ¿Sí? Este término. Este término es la derivada de esto, así que voy a hacer esto. Ahí está. ¿Se entendió? Si no, lo tengo que volver a copiar. Y ahora me queda igual y la derivada de lo que está a la derecha del igual, que es 1 y menos i'. ¿Hasta acá alguna duda? Ya derivamos y usamos regla de la cadena. Y otras reglas que, por ejemplo, podrían haber aparecido como regla del producto, regla del cociente, demás. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Porque a partir de acá solo tenemos que despejar y prima, que es lo que queremos encontrar. Sí, profe, se entendió. El que a mí me costó un montón y no pude hacer porque lo comparé con la solución y no me daba es el C. Ese no lo pude hacer, no lo encontraba, por eso no le había dicho antes. Bueno, ahora lo resolvemos. Igual en general, lo que pasa con las resoluciones es que por ahí, si ustedes despejan para un lado del igual o despejan para el otro, cambian los signos y entonces por ahí se hace el lío y creen que no llegaron bien, pero en realidad sí. Así que lo importante en lo que ustedes se tienen que preocupar es en derivar bien, ¿sí? De tratar de ver si las propiedades, o sea, las reglas de las derivadas están bien hechas y demás. Y después, bueno, por ahí puede pasar que no coincidan con las respuestas, ya les digo, si ustedes despejan para un lado o despejan para el otro lado del igual. Es más, ahora capaz que a mí no me coincida si despejo para el lado equivocado, o sea, para el lado distinto de las consignas, de la respuesta. ¿Sí? Por un lado voy a agrupar todos los términos que tengan, acá tendría que ser distributiva, todos los términos que tengan y prima, y por el otro lado voy a agrupar todos los términos que no tengan. Entonces voy a hacer distributiva acá para poder agrupar después y que no se me haga ningún lío. Ustedes chequen que yo no me olvide de nada, que me lo venga afuera. E a la xy por y más e a la xy por x por y prima,
igual a 1 menos y'. Y ahí agrupo este término y este término con este. 2i por i' más e por xi por x por i' más i'. ¿Sí? Este término i' que está restando lo paso sumando para el lado izquierdo. Y ahora a 1, que está del lado derecho, le voy a restar 1 sobre x menos 2 sobre x cuadrado y menos e a la xi por i. ¿Sí? Todos los términos que no tenían x, que no tenían y. Bueno. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, profe. Bueno, vamos a subir esto un poquito para poder seguir trabajando en esto. Saco factor común y prima. Esa es la finalidad por la cual yo agrupé de un lado lo que tenía y prima y del otro lado lo que no. Saco factor común y prima de todos los términos de la izquierda. Y me queda 2i más e a la x y por x más 1 dividido, perdón, todavía no pasé dividiendo, 1 más 1 menos 1 sobre x menos 2 sobre x cuadrado menos e a la xy por y. Ahora, este término sí que lo paso dividiendo, ¿sí? Para poder encontrar y'. 1 menos 1 sobre x menos 2 sobre x cuadrado menos e a la xy por y dividido 2i más e a la xy por x más 1. Y ahí termina el ejercicio. ¿Se entendió? ¿Hasta ahí se entendió? ¿Qué dicen? A ver. Bien. Ahora vamos a tratar de hacer Sí, el sí, ejercicio Sabri. que Sí, tenía sí. dudas. Aileen ya, ¿no? ¿Has hecho la consulta? Aileen, ¿cuál era el que no te daba? ¿La derivada respecto de y o la derivada C. respecto de x? Sí, el c, recuerdo. ¿Respecto de y o respecto de x? ¿Recordás? Respecto de y. Bien. Entonces vamos a buscar derivada de y con respecto a y, que va a ser y', en este caso nos va a dar 1. Y derivada de y con respecto, perdón, de x con respecto a y, nos va a dar x'. ¿Sí? Y acá deriva. Es y por, ay, no me quedo acá. Y por raíz de x menos x por raíz de y igual a 16. Como dijimos antes, acá la resta es la resta de las derivadas. Pero acá tenemos producto, ¿sí? Producto de dos funciones. Entonces va a ser y' por raíz de x sin derivar, más y por raíz de x derivada, ¿sí? Que es 1 sobre 2 raíz de x por x'. ¿Sí? Menos, y acá ojo, porque capaz que no usaste paréntesis, porque este menos después va a afectar a toda la derivada de esta expresión. X derivado por raíz de y sin derivar, más x sin derivar por raíz de y derivada. ¿Sí? Todo eso es igual a la derivada de 16, que es 0. Y ahora vamos a ver. Y', que era 1, la podemos expresar como 1, ¿sí? Entonces, lo saco. Pero x' no, x' es lo que estamos buscando. Voy a distribuir este menos, ¿sí?
distribuyo el menos en el paréntesis, me queda el primer término negativo y el segundo también, y puedo sacar los paréntesis. ¿Sí? Y después puedo agrupar lo que tiene x', ¿sí? Lo que tiene x', que es lo que quiero determinar, y lo demás lo paso al otro lado del igual. ¿Sí? Y me queda y por 1 sobre 2 raíz de x por x' menos x' por raíz de y igual a x sobre 2 raíz de y más raíz de x. No, perdón, este está negativo, menos raíz de x. ¿Sí? Acá, factor común, x'. Y esto es 1 sobre 2 raíz de x menos raíz de y. ¿Sí? Y esto es x sobre 2 raíz de y menos raíz de x. Si despejo, pasando todo este término dividiendo, me queda x sobre 2 raíz de y menos raíz de x sobre y menos 2 raíz de x menos raíz de y. Y ahora habría que ver si da igual que las respuestas. ¿Se entendió? Voy a buscar las respuestas. Respuestas para prácticos. Bien, vamos a ver. Saca el signo menos adelante, Sabri, están invertidos. Bueno, buenísimo. Pero es lo mismo. Ahí voy a compararlos, porque lo tengo, voy a compartir pantalla completa, a ver si... No, mucho lío. Era el 5, ¿cuál era? Ya me olvidé. C. El 5C, acá. Me lo llevo, hago una copia, me lo llevo a la diapositiva. DI, de X a DI, esta, fíjense. Tienen los signos cambiados, fíjense, esta tiene signo positivo y esta tiene signo negativo, así que evidentemente se despejó para el otro lado cuando se resolvió, ¿sí? Pero, si ustedes sacan el signo menos acá, ¿sí? Y el signo menos arriba y abajo hay que sacar. ¿Sí? Si yo saco un factor común menos arriba, nos queda x sobre 2 raíz de y positivo y menos raíz de x negativo. ¿Se ve? Arriba. Y abajo lo mismo, saco un menos y me queda entonces y sobre 2 raíz de x positivo y menos raíz de y negativo. ¿Sí? Este con este, menos con menos se hacen más. ¿Sí? Y ahí llegamos. Es por eso que muchas veces no les dan exactamente igual los resultados de la guía de los resultados. No se tienen que preocupar tanto por llegar exactamente, sino de aplicar bien las reglas, ¿sí? Porque después por ahí son estas cositas de factorizar, de sacar un factor como un signo, ¿sí? Por ahí, si ustedes despejan siempre para el mismo lado, una forma de verificar es que DI sobre DX es 1 sobre DX sobre DI, ¿sí? O sea, esto, que por ahí les puede ayudar a hacer, para sacar una o para comparar con la otra, ¿sí? En realidad nosotros siempre pedimos que deriven, pero pueden comprobar con esta formulita. Bueno. No sé si había alguna otra duda sobre esto. O sobre algún otro tema, porque no alcancé a ver todo el chat. A ver. Había alguien que había preguntado a Anaís por el tema diferente. Un ejercicio puntual.
porque depende que te pidan en diferencial, si te piden hallar el diferencial, si te piden hacer una aproximación lineal, si te piden hallarlo gráficamente, depende del ejercicio. No, no creo que lleguemos a hacerlos todos. La clase pasada hicimos uno de cada uno, de los que están en el práctico. Aproximación lineal. Bueno, a ver si encuentro. ¿Dónde estamos? Denme un segundo para ver si encuentro el power de la clase pasada. Y vamos con esto. Para que no queden estos baches en la clase, es que por ahí les pedimos al principio que nos digan cuáles son sus dudas, así podemos ir preparando. A ver. No, no tengo ninguna. Así que voy a tener que abrir otra. Ahí comparto. A ver. ¿Se ve ahí? Estos Sí, eran los Sabri. que estaban en la práctica. ¿Cuál querés que veamos? ¿Cuál te parece que puede costar más? Sí. Bueno. ¿Recuerdan los pasos que teníamos que seguir? Vamos a plantear desde ahí. Primero hay que recordar cómo era la fórmula de aproximación lineal, ¿sí? Nosotros queríamos encontrar f de x0 o de x sub 0 más delta x, ¿sí? Y lo aproximábamos a f', a f en x sub 0 más f' en x sub 0 por delta x, ¿sí? Esta era la ecuación que usábamos para aproximar, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, hay que determinar cada uno de las componentes de esta ecuación, ¿sí? Hay que determinar de qué función estamos hablando, cuál va a ser el punto x sub 0, cuál va a ser el punto, o sea, cuál va a ser el delta x que tomamos, y demás, ¿sí? Siempre esta parte es la que nosotros queremos calcular. En este caso me pidieron el D, el E, ¿cuál pidieron? El E, ¿no? Sí, Sabri. El E. En este caso lo que queremos es aproximar el valor de la raíz cúbica de 1 más, de 1,02 más 8. ¿Sí? Este es el valor que queremos aproximar. Entonces, ¿cuál es la función en la que estamos trabajando? ¿Cuál es f de x? ¿Qué dicen? ¿Alguien sabe cuál sería? Estamos queriendo aproximar la raíz cúbica de 9,02, ¿sería? ¿No? La función es raíz cúbica, ¿sí? La función que estamos queriendo aproximar es el valor funcional en 9,02. ¿El valor funcional de qué? De la raíz cúbica. ¿Sí? Entonces, primero tenemos que encontrar cuál es la función. La función es raíz cúbica. Bárbaro. Ahora, tenemos que buscar un valor cercano a este, y en este caso este es muy sencillo porque ya está separado el valor y el delta que vamos a tomar, pero bueno, no importa, lo hacemos igual. Cuando nosotros tenemos que elegir un valor cercano a este valor que queremos calcular,
en el que sabemos exactamente, sin necesidad de calculadora, cuánto vale la raíz cúbica en este caso, ¿sí? Ese punto es 8, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos queriendo calcular 8 más 1,02, o lo que es lo mismo 9,02, y el valor que nosotros sabemos calcular exactamente es la raíz de 8, ¿sí? Este ejercicio no sé por qué está así, no voy a decir para qué. Me gustaría más que estuviera como 9,02, pero por ahí. Entonces, x sub 0 es 8, ¿sí? Y vamos a calcular f en x sub 0, que nos da 3, perdón, 2 al cubo, 3. Y vamos a calcular este, y vamos a calcular f' en x sub 0, ¿sí? Ahora, necesitamos determinar f', ¿sí? Entonces, fíjense que vamos a ir determinando cada uno de los elementos de esta aproximación lineal. Ya determinamos este. Ahora hay que determinar este y después este. Y después hacemos la suma. Es así, es sencillito. Entonces, ¿cuál es la derivada si la función es raíz cúbica de x? Recuerden que la raíz cúbica la podemos pensar como exponente fraccionario 1/3, ¿no? ¿Cuál sería la derivada entonces? ¿Cuál sería la derivada de x a la 1/3? ¿Qué dicen? Un tercio 1/3 elevado a elevado a la menos 2/3. menos 2/3. Perfecto. Esto es lo mismo que escribir x, vamos a ponerlo en el denominador ya directamente, 1 sobre 3, y acá vamos a poner la raíz cúbica de x al cuadrado, ¿sí? Voy a expresar así porque es más fácil para calcular después el valor en x sub 0. F en x sub 0, f' en x sub 0, entonces va a ser 1 sobre 3 por la raíz cúbica de 8 elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Esto llevaba un signo menos? No. No me olvidé ningún signo, ¿no? Y esto es 2 al cuadrado, 4 por 3, 12. Un 12A. Bien, entonces ya determiné este, me falta delta x. ¿Sí? Fíjense, si yo digo que x sub 0 más delta x es esta expresión, ¿sí? Si x sub 0 es 8, ¿cuánto es delta x? Delta x es x sub 0, delta x es, ay, x sub 0 más delta x es 1,02 más 8, ¿sí? Si este es x sub 0, entonces están los dos términos. ¿Cuánto vale delta x? Fíjense, esto es lo mismo que tener 8 acá, más delta x, igual a 1,02 más 8. ¿Cuánto vale delta x entonces? ¿Se ve? ¿Entiende cómo saco delta x? En silencio. Esperá. Pensé que me había sacado a mí. No. Bueno, Bien. ¿Se entiende? simplificamos y delta x, ¿cuánto nos queda? 1,02. ¿Se ve? Delta x es 1,02. Vamos a cambiar de color. Hay un silencio sepulcral. Acá estoy, ¿eh? Sí, sí, pero de los chicos. Pensé que iban a darse cuenta rápidamente cuál era delta x, pero
pero no hubo respuestas en el chat. Bien. Este vale 2. Este vale 1/12. Y esto vale 1,02. Ahora lo único que hace falta es hacer este producto y la suma. ¿Se entiende, chicos? Porque están muy calladitos. No me... A ver, voy a mirar quién era el que había hecho la consulta. Ana Higueras. 2,085 me da. Bien. 2,085. Bien. Acá lo que habría que hacer, para si no quieren usar la calculadora, es escribir 102 dividido 100, ¿sí? Después sacar denominador común y hacer la suma. Pero si no pueden usar la calculadora como yo, Miguel. Miguel, ¿hiciste la calculadora? ¿Hiciste la suma con calculadora? Ya te estoy mandando frente. Pero se puede hacer. No, para nada. Ah, Fui muy haciendo bien. cuentas, transformé. Muy bien. Lo hacemos. Y ahora ¿tal? tengo el valor exacto también. Ah, muy bien. Y esto es 2. Y acá nos queda 1200. Y abajo. Sí, 100. podía simplificar el 102 con el 12. Ah, sí, dividiendo decime por cuánto. 2. Ah, pero hay que hacerlo. 51 sobre 6 sería así. Esto me queda. Y te quedaría menos, Sí, pero me queda bueno. más sencillo. Decime, a ver, lo vamos a hacer así porque queda más sencillo. Simplificamos Si el no saquen mal las 102. cuentas, 51, 600 sobre 600. Acá el 12 te dividido 2 te queda 6. 6 por 100, 600 sobre 600. No sé si te la ayuda. 51 sobre Sobre 600. 600. Bien, y ahora saco denominador común y es 600. Y acá me queda 2 por 600 es 1200. Más 51. Bueno, esto después Marta les pidió que haga la división, así que tenemos para entretenernos con esa división, ¿sí? Esto es aproximado. Ahora, el valor Sí, exacto, que tampoco es tan exacto porque la el valor calculadora exacto también da redondea, da, ¿cuánto, Miguel? 2,0816. 0,816. ¿Así? 6. Yo usé. Exacto. Bueno, Y el otro daba 2,085. y este da 2,085. Bien. Me ayudan acá a ver cómo es el tema del error. Cuando yo calculo por aproximación y me da un valor mayor al que calcularía con la calculadora, al que consideramos más exacto, ¿sí? El error es por exceso. Ahora, si el valor que yo calculé con la aproximación es menor al valor que me da la calculadora, que es el que considerábamos más exacto, el error es por defecto, ¿sí? Entonces lo que van a tener que hacer para determinar el error es sacar la resta. Es hacer la resta, ¿sí?, de los valores que acabamos de calcular. Este ejercicio es bastante numérico, ¿sí? Lo único que tienen que hacer, primero recordar la fórmula, ¿sí?, que si no se la acuerdan pueden deducirla, que lo vimos en la clase de teoría, cuando vimos diferencial. Y después hay que determinar cada uno de los términos que intervienen, ¿sí? Primero que nada, identificar cada función. Fíjense, en el A estamos trabajando con coseno, en el B con raíz cuadrada, en el C con logaritmo de X, en el D de vuelta raíz cuadrada, en el E era raíz cúbica, y en el F es logaritmo en base 2 de X, ¿sí? Estas son las funciones. Después calculan las derivadas y calculan el delta X. El delta X, ¿cómo lo van a sacar? Bueno, va a ser la diferencia entre el punto en que ustedes estén aproximando y el punto en el que determinan que saben cuál es el valor exacto de f. ¿Sí? Entonces tienen que pensar en un valor que sepan, por ejemplo, el exacto, el logaritmo natural
de X. ¿Qué número podría ser, por ejemplo, en el C? Un número cercano, porque obviamente cuanto más cercano, menos error, un número cercano a 0,9, del que yo sepa exactamente el logaritmo natural. ¿Recuerdan alguno? ¿Qué dicen? Parece que no. El 1 dice Camila. Bien, perfecto. Logaritmo en cualquier base de 1, ¿cuánto era? Bien, Camila, 0. Y si yo quiero el de la raíz de un número muy cercano a 0,98, ¿raíz de qué valor podría encontrar muy cercano a 0,98? 1 dice Camila. 1 también, perfecto. Alaí, Santiago. Y así tienen que ir fijándose. Bueno, acá justo estaba separado, ¿sí? Pero en este caso, logaritmo en base 2, ¿de qué número cercano a 7,9 conocemos? 8 indican todos. Perfecto. Porque 8 era 2 al cubo y después yo puedo expresar logaritmo en base 2 de 2, ¿sí? Que esto es 1. O sea, este era 3, exacto. Bien, ¿y de coseno? ¿Coseno de cuánto? Cercano a 60. Este capaz que como no estamos tan frescos con trigonometría, van a tener dudas, pero es el coseno de 60 grados. Hay que tener en cuenta de pasar acá, ¿sí? El delta a radianes para poder trabajar. Y creo que ya no hay mucho más para decir sobre eso, sobre este ejercicio. ¿Alguna duda? Por ahora no, Sabri. Bueno. Decía Miguel que muestres, aunque sea el 8, si nos queda un ratito, el 8 de la segunda parte, que era que habían consultado, Sí, dale. Igual y ya completamos. no está, No está Rocío, pero yo después le voy a avisar que mire. no está justamente Ujú. ahora por ahí en clase, bueno, después le hacemos la indicación. Sí. Recuerden, chicos, cuando Lo hacen que alguna estaba consulta en el pidiendo, foro, perdón Miguel que te corte, ¿sí? siempre subir foto, porque es más sencillo que nosotros los podamos guiar desde el foro, ¿no? Por ahí en la clase podemos desarrollar completo el ejercicio y es más sencillo. Pero desde el foro por ahí es más fácil guiarlos desde donde ustedes están hasta donde llegaron y demás, que explicarles un ejercicio desde cero, sin saber cuál fue el error que tuvieron o cuál fue la dificultad, ¿sí? Por favor, si pueden, En mandar este fotos. caso, la consulta del foro nos planteaba, la consigna era la elasticidad del costo, la elasticidad del costo es el cociente entre demostrar en realidad, no sé por qué se me borró a ver si le pongo un menos, ahora sí. La consigna pedía demostrar que la elasticidad del costo es igual al costo marginal sobre el costo medio, ¿sí? Entonces, en el foro nos preguntaban si lo hacíamos con numérico o con letras, decía. En realidad, cuando nos piden demostraciones, como les apuntó Sabrina en el foro, lo que tenemos que hacer siempre es, obviamente, nos están pidiendo demostrar, ¿sí? Que en este caso, como hablaban de funciones de costo marginal y costo medio, y la elasticidad del costo, voy a tener que recurrir a esas expresiones y tratar de verificar lo que me están pidiendo. Podría ser tranquilamente un inciso del examen final o un punto de examen final, generalmente las demostraciones. Bueno, Sabrina, que suele estar en mesa de exámenes, dirá si lo toman o no, pero normalmente son para ese tipo de consultas que se hacen estos ejercicios, ¿sí? Y yo le marqué ahí página 17 apunte de derivadas. ¿Por qué? Porque en el apunte de derivadas,
¿sí? En la página 17, fíjense que cuando está abordando el costo, ahí justamente va a plantear un poco, que es lo que yo recuperé en el Power, ¿sí? Va a plantear un poquito la cuestión, ¿sí? Parte de la definición de la elasticidad del costo, que es en definitiva lo que me están pidiendo comparar, y llega a que es igual al costo medio. Tal vez se les pueda complicar acá un poco, esperen que ponga la pluma, si no es difícil que les pueda comparar. Entonces se les pueda complicar acá para pensarlo, ¿sí? Yo parto de la elasticidad del costo, ¿sí? Esta expresión y esta expresión y necesito llegar a esto, ¿sí? ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer? ¿Cómo lo podríamos trabajar? Yo ya sé, ya tengo hecho el planteo, está resuelto, digamos, pero digo, bueno, ¿cómo lo planteo yo para poder demostrar esto o cómo llego de esto a esta expresión? ¿Sí? Simplemente estamos trabajando con pasaje de términos. No sé si alguno ahí opinó, pero bueno, yo lo que puedo hacer o lo que se me ocurre, derivada del costo, para poder tener esto, me falta derivada de costo respecto de Q, ¿sí? Entonces, yo podría multiplicar en el numerador por lo que me falta, uy, se me fue una línea, ¿sí? Y entonces, eso, ahora voy a corregir, ¿sí? No sé por qué está tan grueso el trazo, acá abajo me queda un DQ, y acá lo mismo, yo tengo, ahí no tendríamos inconveniente, pero donde tengo en el denominador el costo, yo necesito tener una Q en el denominador. Entonces, multiplico por cantidad, numerador y denominador. Un paso más hacemos, ¿y qué vamos a llegar? Arriba yo ya voy a dejar derivada de costo respecto de la cantidad, ¿sí? Y va a la cantidad acá, sobre diferencial Q por, acá me va a quedar cantidad sobre costo sobre cantidad, que era lo que yo quería, por cantidad. Esta cantidad con esta cantidad se me va, y este diferencial Q con este diferencial Q también se me va. Si yo hiciera extremo con extremo, en definitiva, este diferencial Q me quedaría en el denominador, por lo tanto lo puedo simplificar. En definitiva, me queda en el numerador la derivada del costo respecto de la cantidad, que eso es el costo marginal, por definición, y en el denominador me va a quedar costo sobre cantidad, que es el costo medio. Entonces, con lo que queda demostrado, que si yo parto de la elasticidad costo, con pequeñas modificaciones, puedo llegar a demostrar que es igual al cociente entre el costo marginal y el costo medio. ¿Sí? Eso era toda la dificultad que tenía por ahí ese punto, o sea, dar ningún ejemplo numérico. Insistimos, siempre que haya que demostrar o nos pidan demostrar algo en matemática, lo que tenemos que hacer es recurrir a los conceptos que nos están relacionemos o vinculemos. No con ejemplo, porque un ejemplo puede resultar y podríamos buscar algún ejemplo donde tal vez no o se torna medio engorroso, porque fíjense que yo tendría que plantear una función de costo, derivarla y demás, y después calcular marginales, costos medios, calcular elasticidad, sería bastante complejo, y fíjense que era simplemente una serie de pasos, ¿sí? Ese era uno de los ejercicios que teníamos, Sabri. Y ahora vos querés plantear el otro o abordarlo. Si no, yo les comento esto, que está acá, que yo había recuperado un gráfico, ¿sí? Dale. En el punto, voy al ejercicio, a ver, 9. esto. El 9 era de acá, ¿no? Sí. No, pero no era del práctico, era del complementario. En segunda parte, ¿verdad? Sí. Ah, sí.
Y luego ahí vamos, trabajo práctico acá, segunda parte. Bueno. Tenemos entonces el 9, tenía una consigna que daba una función con, ¿sí? Con un valor, a determinar un valor de K, ¿sí? Y por lo tanto, esto era una hipérbola, si no me equivoco. Sí, es una hipérbole. Lo que sí tienen que tener en Bueno. cuenta ahí es que tienen que derivar en forma implícita. Bien. Entonces, le quedamos, ¿sí? Con una función muy parecida a esta que yo tengo acá en el tramo económico, ¿no? Entonces, fíjese que el punto C le dice analizar gráfica función dada en los puntos mencionados. Son 3 puntos, ¿sí? Para analizar. Entonces, acá yo les traje este gráfico recuperado ahí de la web. A ver, lo que queremos trabajar es este concepto. Como la curva era muy similar a esta, la rama que estamos analizando económicamente, los puntos estaban por acá, una pasaba por acá, otra pasaba por acá, otra iba de acá. Entonces un poco se relaciona con el concepto de elasticidad, ¿sí? Normalmente en el medio siempre vamos a encontrar que ahí va a estar la elasticidad unitaria, ¿sí? Si en valores, en un valor por acá central, seguramente va a estar la elasticidad unitaria, que va a ser donde ante el precio, un poco en ese sector, los cambios en la cantidad respondan en la misma proporción. Eso en definitiva lo que yo tengo que mirar. Voy a agarrar el lápiz acá a ver si me lo permite dibujar algo. Vamos a poner acá, pluma, y ahora un color negro. Bien, ¿sí? Cualquier valor que yo tome, por ejemplo, si este fuera el valor donde SK que está recién, y acá se determina que es unitario, en esta zona, digamos, ante modificaciones en el precio, puede bajar o subir el precio a este valor que estoy definiendo yo, ¿sí? Y la cantidad va a cambiar en la misma proporción, eso es lo que lo está diciendo. Donde tengo que prestar atención es para valores, ¿sí? Curva puede ser, en este caso es una curva, ¿sí? De demanda elástica o inelástica. Y ahí tengo que tener en cuenta el concepto de elasticidad. Nosotros decíamos que el comportamiento de la elasticidad es elástico ante una variación en el precio en un determinado porcentaje. Supongamos que yo pusiera un precio 3 y voy a buscar la función, noten lo que varió, la variación del precio es este segmento, ¿sí? En cambio, decía, cuando yo voy a buscar acá en la función de demanda, vamos a suponer esto va a ser un poquito más acá, por acá abajo, y miren qué pasó con la cantidad 3. Miren todo lo que se modificó o varió la cantidad. ¿Por qué? Porque como la demanda es elástica, es más sensible ante variación en el precio. Entonces, ante una disminución en el precio, la cantidad, ¿sí?, se modifica, en este caso, aumentando el mayor al cambio que se dio en el precio, ¿sí? Del mismo análisis podemos hacer en un sector, ¿sí?, del tipo inelástico. Yo, por ejemplo, podría colocar acá un TRO, por ejemplo, acá, ¿sí? Fíjense toda la modificación que tiene el precio, ¿sí? Todo este segmento, que lo podríamos medir en valor, ¿sí? Y en cambio, fíjense en el cambio que se va a producir en la cantidad. Esa es la variación. Es decir, ¿por qué? Porque en ese tramo de la curva, es decir, que ante variación del precio, por ejemplo, subí el precio de precio 1 a precio 4, todo este cambio, ¿cuánto se modificó el precio? Fíjense que fue un buen cambio, y en cambio la cantidad demandada disminuyó, pero en una menor proporción, ¿sí? Fíjense que muy poquito. Quiere decir que es poco sensible ante las modificaciones el precio. Es conocer un tramo entonces inelástico, un unitario y un elástico. No siempre va a ser así. Si esta curva tuviera un comportamiento distinto, por ejemplo, fuera más plano, ¿sí?, y después tal vez se inclinara menos, ¿sí?, o fuera una recta, que también suele pasar, tal vez el tramo elástico no esté acá abajo, esté en la parte superior, el tramo inelástico en la parte inferior. Eso puede verificarse. Por eso es importante hacer este análisis que acabo de hacer yo,
para reconocer que si el cambio en el precio es muy pequeño, ya hay un cambio significativo, bueno, ese tramo evidentemente es elástico, la demanda es sensible en ese tramo. Si en cambio sucede esto, que modifico mucho el precio, hago un cambio importante en el precio, y la cantidad no acompaña significativamente esa variación, sino que es un cambio poco significativo, poco sensible sería, entonces estamos en una demanda inelástica. Eso es lo que pretendía mostrarles con este gráfico, que si ustedes tienen resuelto este ejercicio, el punto A y B, en el B van a ver que quedados esos van trazando rectas tangentes, justamente, una en un tramo que podría ser inelástico, otro unitario y otro elástico. ¿Se entiende? ¿Se Sí, entiende? dicen los chicos, Miguel. Por ahí Sí. igual, Bueno, eso más que nada también les puede servir para interpretar para instancia de final. sí, sí. Las interpretaciones económicas, igual que las demostraciones, por ahí son bastante importantes para cuando venimos final. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta. Recuerden que mañana hay clase de consulta, mañana viernes, a las 15 horas. Y el miércoles vamos a estar avisando por foro que también va a haber una clase de consulta extra el día anterior al parcial. Y bueno, van a estar haciendo repaso también el martes con las profes de teoría. ¿Sí? No sé si queda alguna duda. Bueno, voy a aprovechar a cortar la grabadora.